Dios les bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a continuar en esta tarde, hermanos, con ese deseo, con esa necesidad de glorificar a Dios, de recibir su palabra, mis hermanos. Así que seamos todos bienvenidos nuevamente a el culto vespertino. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca les damos la bienvenida, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer la porción que corresponde a esta tarde en nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Estamos por terminar nuestro estudio de Mateo, hermanos. Bendito sea Dios. Capítulo 27, versículo 32 hasta el 56. Mateo 27, versículos 32 al 56. Vamos a ir, hermanos, alternando nuestra lectura. Por favor, hermanos, yo leo, hermanos, y mi esposa va a leer también, nos va a ayudar. Así que en el momento en que yo lea, hermanos varones, por favor leen conmigo. Hermanas, ustedes leen junto con mi esposa. Y vamos a iniciar empezando con nuestras hermanas. Así que mi esposa leerá versículo 32, hermanos. Y nosotros los varones continuamos en el 33 hasta llegar al versículo 56. Así que, pues comenzamos, hermana. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias te damos por concedernos nuevamente la oportunidad de estar en este lugar y meditar en tu palabra.
Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos el alimento, la fortaleza, Señor, la corrección y la dirección que tú tienes para nosotros. Así que confiando en que tú hablarás nuevamente a través de tu palabra, te damos las gracias. Sé tú quien hable, Señor. Tú eres el príncipe de los pastores, tú eres el dueño y Señor de todo, Señor. Así que te rogamos que nos pastorees en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Momento clave, hermanos. Todo lo que hemos visto con respecto al sufrimiento que el Señor tuvo previo a este momento, hermanos, se ve culminado con el momento preciso en el que el Señor Jesús toma camino en dirección del Calvario, con el único objetivo, hermanos, de salvarnos a nosotros. De salvar a aquel que esté dispuesto a creer en Él, de salvar a aquel que sabe, entiende y confía en que Jesús es quien dijo ser y en quien demostró ser el Hijo de Dios. El evangelista nos regala esta narrativa increíble de parte del Señor. Cuando salían, recordemos que Jesús estaba precisamente en el patio de Pilato, hermanos, donde él fue sentenciado, donde pues Pilato buscaba alguna manera de poder zafarlo de esta situación. No logrando nada, accede a la chusma que estaba ahí embravecida, diciendo que sea crucificado porque es reo de muerte. Pilato dijo, no tiene ningún delito, no sé por qué lo están acusando, pero al final de todo les doy mi permiso. Y aquí lo que tenemos es simple. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué razón? Hermanos, recordemos que Jesús había pasado ya una noche muy complicada, en medio de golpes, en medio de laceraciones. Él había sido azotado y era la condición, hermanos, la regla de que el condenado a muerte por la ley romana, hermanos, se le obligaba a cargar su propia cruz. Ese era parte de la pena capital en ese entonces. Así que llevaba Jesús su cruz, pero el desgaste que él tenía era tal que cruzando un hombre ahí, hermanos, y esto es lo interesante, cómo hasta de una forma tan simple una persona puede tener contacto con el Señor Jesús. Y lo obligaron, a él lo obligaron, no le dijeron, oye, ¿quieres ayudarlo? Ni siquiera él se ofreció, a él lo obligaron y fue él el que cargó la cruz hasta llegar al Gólgota. ¿Sabe qué es lo interesante? Que previo a esto no sabemos nada de este Simón. No sabemos nada, lo que sí sabemos es que después de esto, sus hijos llegaron a ser misioneros y colaborar con Pablo. Así que este momento tuvo que ser crucial para la vida de este hombre que se topa con Jesús al mirarlo en dirección del Calvario. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Era una manera de darle un enervante al condenado para soportar lo que venía. ¿Por qué? Porque el objetivo era que él pudiera estar, no solamente Jesús, sino todos los condenados a la cruz. Y entendamos algo, hermanos, la pena de muerte por cruz no era la forma de ejecución romana. Los que pidieron ser crucificado fueron los líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ellos fueron los que solicitaron. Cuando Pilato dijo, ¿qué hago con él? Ellos solicitaron que sea crucificado porque era la forma de pena de muerte judía. El romano, hermanos, llegaba con espada y fuego. Ellos decapitaban. Así que aquí, hermanos, la norma era esa. Y tenía que llegar, y para que pudiera aguantar, le daban una especie de mezcla para que no lo adormeciera, pero sí le diera un poco de resistencia a su organismo, drogándolo de esta forma. Jesús se dio cuenta de lo que era y dice que no quiso beberlo. No, él sabía que su dolor, hermanos, representaba paz para nosotros, como lo dijo el profeta Isaías. Por su llaga fuimos curados, así que el Señor Jesús estuvo dispuesto a llevar esta cruz en medio del dolor. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, hermanos, podemos saber que el Señor realmente nos amaba.
al punto de estar dispuesto a todo esto. Cuando lo hubieron crucificado, dice 35, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El paralelo, hermanos, de este pasaje en el Evangelio de Juan nos explica precisamente cómo se cumplió legítimamente esto. Su ropa que llevaba encima, su manto exterior, hermanos, lo repartieron, lo jalaron y entre 4 personas se lo repartieron, 4 soldados que eran los encargados de llevar a cabo la ejecución. Quien tenía esa autoridad eran los soldados romanos y ellos lo despojaron. Y después su túnica interior, dice el evangelista Juan, que era de una sola, no tenía costuras, era de un solo hilo de arriba abajo, así que no lo partieron, sino que lo sortearon. Literalmente, hermanos, Jesús aún en esto está cumpliendo hasta el más mínimo detalle de lo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestidos, decía el Salmo 22, y sobre mi ropa echaron suertes. Lo único que el Señor Jesús poseía vio cómo se lo estaban sorteando de una forma humillante. Y sentados le guardaban allí. Hermanos, como si Jesús hubiera sido un reo peligroso, capaz de bajarse, de desplomar a todos los soldados, hicieron una guardia. No querían que todo lo que él había dicho se cumpliera de cierta forma los líderes y se quedaron allí. Generalmente los colgaban y esperaban su muerte. Y la muerte de cruz era cruel porque había personas que estaban vivos ahí semanas y que se morían, hermanos, por inanición, por deshidratación, por infecciones, comidos por las bestias del campo, por las aves del cielo. Sin embargo, tratándose de Jesús, ellos no quisieron irse hasta ver cumplida, hermanos, su objetivo, su meta, deshacerse de Jesús. ¿Sabe qué? Cuando una persona decide ir en contra del Señor, no tiene paz. Así de simple. Cuando una persona decide darle la espalda a Dios, jamás va a encontrar paz. No importa en dónde se refugie, en ideologías, en costumbres, en vicios, en lo que quiera. Una persona que le da la espalda a Jesús nunca encontrará paz. Acuérdese de eso. No lo digo yo, lo demuestra aquí la Escritura. Estos hombres ni siquiera ahí pudieron descansar. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y eso es interesante, porque el que dio esta orden fue Poncio Pilato, declarando a Jesús el Rey 3 veces. ¿Cómo lo sabemos? Simple, hermanos. El Evangelio de Lucas, en su investigación, el evangelista dice que el letrero que pusieron sobre Jesús, hermanos, estaba escrito en hebreo, que era el idioma de la cultura, en griego, que era el idioma universal en ese tiempo, y en latín, que era el idioma del imperio. Y en los 3 idiomas estaba la confesión: este es Jesús, el Rey de los judíos, levantado en una montaña en medio de todos, con una confesión indirecta pero real. Ahora, para las personas que lo acusaron, eso fue una burla, porque Jesús para ellos no era el auténtico Rey. Sin embargo, hermanos, ¿qué razón tenía Pilato para hacer esto? No había ninguna causa para decir: este hombre está aquí por malhechor, por ladrón. Ya, recordemos la descripción gráfica que se nos da de Barrabás: asesino, ladrón, revolucionario. Y de Jesús, la única causa que encontró es que él era confesado, proclamado el auténtico Rey. Así que entonces, de una forma increíble, Pilato confiesa que este es Rey. Es el Rey de los judíos, no porque lo creyera, simplemente porque fue la causa que a él le pareció motivo por el cual lo estaban acusando. Versículo 38, es interesante. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y lo ponen en medio, como si fuera el cabecilla de un movimiento terrible. Y estaba ahí en medio, hermanos, con los pecadores, aceptando un castigo increíble.
Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza de una manera burlona, de una manera cruel y despectiva. Y comienzan, hermanos, a hacer ataques verbales, como si no fuera suficiente ya lo que le estaba pasando, sino que además de todo eso, desatan su ira verbalmente. ¿Se ha fijado que muchas de las cosas que hieren, en su mayoría, son palabras? Y palabras que decimos en un momento de enojo, pero que realmente nunca están en nuestro corazón. Y terminamos lastimando. Aquí estas personas le decían, mire bien, lo primero que le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Están citándolo a él. Cuando le enseñaban, ¿se acuerdan? El templo. Y Jesús les dijo este templo que ustedes ven, en 3 días será destruido y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús, hermanos, vimos el contexto, hablaba de este sacrificio. Pero estos hombres, hermanos, ni aún porque Jesús les estaba hablando enfrente, quisieron entender. Y la palabra de Dios, hermanos, se discierne en el Espíritu cuando usted y yo entendemos la palabra de Dios y le damos gloria a Dios porque hemos entendido el mensaje. Si no es así, usted y yo ahorita a estas alturas y en este minuto ya estamos aburridos. Pero del Espíritu Santo nace la comprensión. Y ellos, hermanos, entendieron eso. Y estas personas no, incluso lo ocupan para burlarse. Le dicen, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende, si eres esto. ¿Se acuerda quién le dijo a Jesús esto? Si eres hijo de Dios. El diablo. Fueron las palabras que el diablo utilizó para tentarlo en el desierto. Y aquí ya vemos el objetivo de esto. El diablo creyendo que estaba venciendo al Hijo de Dios, haciendo burla. Si eres el Hijo de Dios, de verdad, sálvate, desciende de la cruz. Y hermanos, si Jesús podía haberlo hecho, pero no escuchó al diablo desde el principio, no escuchó al diablo jamás, sino que su fe estaba puesta en la voluntad de Dios. Una noche antes había orado, que se haga tu voluntad, Señor. Dándonos una lección tremenda de fe. De esta manera, versículo 41, también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Mire cómo se juntaron todos, ¿verdad? A otro salvó. Asimismo no se puede salvar si es rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Cuántas veces ellos se acercaron y le dijeron, danos una señal? Y aún aquí le están diciendo, a ver, demuéstranos que sí eres. Y ¿sabe qué? Jesús sigue sin cumplir esos caprichos. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, culpamos a Dios. Es que yo le pedí que sanara, yo le pedí que salvara, yo pedí que cambiara las cosas y siguen igual. ¿Cuál es el objetivo de nuestra petición? Si nada más es para nosotros, entonces búsquese usted un mago. Búsquese usted un brujo, un adivino. Pero si en su petición está el objetivo de darle la gloria a Dios y depositar nuestra fe en el Señor, entonces aceptemos la voluntad de Dios. Y Jesús ni siquiera aquí hace caso de esta petición. Él podía haber hecho un milagro ahí, hermanos, y lo que vamos a ver es increíble. Porque ni aún viendo las señales que estaban ocurriendo, decidieron creer. Qué difícil es para una persona que ya entenebreció su corazón ver milagros claros y específicos. 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. La causa por la cual dijeron es blasfemia, ¿verdad? Haciéndose igual a Dios, diciendo que es el hijo de Dios, diciendo que es el Mesías. A ver si de veras Dios le libra. Y como no, si hubiera sido poco, el versículo 44 nos dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. El contexto nos demuestra que uno de ellos tuvo un momento de lucidez, de esclarecimiento en su corazón y de arrepentimiento. Pero aquí incluso ellos hablan así. Y mire lo que ocurre después. Para todos aquellos que decían, este hombre es un ser normal, este hombre no es quien dice ser, este hombre está causando problemas por su mensaje, este hombre está haciendo cosas diferentes, este hombre no está acorde a lo que nosotros queremos. Y de verdad, hermanos,
Si cuando Jesús nació hubo una serie de eventos sobrenaturales increíbles. ¿Se acuerdan nuestro culto de Navidad, hermanos? ¿Y por qué insistimos mucho en que ese momento histórico debe ser considerado, hermanos, pieza fundamental de nuestra fe cristiana? El Hijo de Dios viniendo a este mundo. Y esa noche, hermanos, se iluminó el cielo con una estrella. Y se iluminó el cielo con el canto de los ángeles. Y en el momento en que el Señor está siendo crucificado, el cielo se cierra y hay oscuridad, dice el 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas, hermanos, de oscuridad a mediodía, a las 3 de la tarde. Y de repente el cielo se niega a ver a su Creador así. Que haga una señal, la misma creación, demostrando, hermanos, el peso importante que tenía la persona del Señor Jesucristo, abrazado a su cruz, sin bajarse y aceptando un dolor, aceptando humillación. Cerca de la hora novena, versículo 46. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, era natural la oración que hacía Jesús. Porque en él, hermanos, en lo que estaba diciendo, en su palabra, estaba citando la oración del Salmo 22 a manera personal. Y sintiendo, hermanos, en sí mismo, cómo nuestra culpa estaba siendo echada en él. Porque en ese momento, Dios, que es santo, tuvo que hacer algo increíble. Comenzar a juzgar a su Hijo por culpa de nuestros pecados. Y lo que hace Jesús es citar la palabra de Dios en un momento tan difícil. Jesús en un momento tan difícil se refugia en la palabra de Dios. ¿Por qué cree que es importante? ¿Y por qué cree que insistimos? Lea su Biblia. Tengamos tiempo para la palabra de Dios, porque aún Jesús citaba la palabra. Cuando Jesús dijo esto, hermanos, lo dijo en hebreo antiguo. Ni las personas que estaban ahí lo entendieron. Naturalmente los sacerdotes, naturalmente los fariseos, los saduceos, los escribas, sí sabían lo que estaba diciendo, pero no dijeron nada. Es el pueblo, son los soldados los que dicen: está llamando a Elías. Porque desconocían ese idioma. En tiempo de Jesús se hablaba arameo. Así que ellos desconocían. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó en vinagre y poniéndole en una caña la dio de beber. Naturalmente pensaba: Jesús ya está delirando por causa de todo lo que está pasando, y le dieron algo de beber. Pero en ese instante decían: deja, no le des nada. Vamos a ver si viene Elías a librarle. ¿Cómo es difícil entender la palabra de Dios aún en medio de todo lo que pueda ocurrir mostrando la gloria de Dios? El que no quiere creer, hermano, de verdad, es un necio. Salmos dice, ¿verdad? Dice: entregó el Espíritu. Y en ese momento, hermanos, en que Jesús entrega y hace ese clamor, el paralelo, hermanos, en Juan 19 nos dice que fue el clamor que hizo Jesús. Fue en el momento en que Él dice: consumado es, terminando su obra, el tetelestai, que dice: tu deuda ha sido pagada, ya no hay ningún problema. En ese momento, hermanos, ocurre algo increíble. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Fíjese bien. Aquí sí vemos una intervención increíble en todo lo demás. El velo que dividía el templo del lugar santo, del lugar santísimo, donde solamente moraba la presencia de Dios, se vino abajo, pero fue rasgado de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Alguien tuvo que tomarlo en el extremo superior y romperlo.
De tal manera, hermanos, que se abrió el acceso a Dios. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote, ya no necesitamos de hacer un ritual, ya no necesitamos nada, porque Dios a través de Jesucristo nos abrió el acceso. Es increíble, hermanos, cómo teniendo la libertad de acercarnos a Jesús, mucha gente decide mejor ir a buscar un santo, ir a buscar a otra persona, ir a buscar un cura, ir a buscar un pastor. Cuando tenemos el acceso a Dios gracias a Jesucristo. Así que Jesús no mintió cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Solo Jesús, hermanos, se encargó de que esto ocurriera. Y mire cómo viene una serie de hechos sobrenaturales, milagrosos. Se rompe el velo de arriba abajo. Después dice, la tierra tembló, hermanos. La tierra se estremeció de sentir, de saber y mirar al Creador, al que sostiene el mundo en sus manos. Las rocas se partieron. ¿Se acuerda cuando entró Jesús a Jerusalén? Y le decían, calla a las personas. Y Jesús dijo, si ellos se callan, las piedras clamarán. Las piedras van a dar testimonio de quién soy yo. Y eso se cumple aquí. Las rocas se partieron. Eso que simboliza la parte más dura de la tierra se partió. Y además de eso, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. De la misma forma en que Jesús levantaba y hacía que resucitara el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, su amigo Lázaro, hermanos, aún en este momento Jesús estaba haciendo de poder para demostrar quién era, y se levantaron muchas personas. Estos, dice, se manifestaron hasta después de la resurrección de Él, pero fue en este momento en que aún, hermanos, la tierra tiembla. ¿Sabe qué significa esto? Todos estos eventos son eventos sobrenaturales de una marca del triunfo sobre la muerte. Jesús venció a la muerte muriendo. Por eso Pablo dice, llevó cautiva la cautividad. En ese momento Jesús está dando el golpe certero, hermanos, a la cabeza de la serpiente que le alcanzó a herir, el calcañar. Y esto profetizado en Génesis 3. Así que tenemos aquí, hermanos, una razón muy poderosa y suficiente para reconocer que lo que estaba haciendo Jesús era poderoso. El evento de la crucifixión marcó la historia, hermanos, y marcó nuestra historia. Porque ahí es donde nosotros tenemos que aceptar que lo que hizo Jesús fue en favor de nosotros. El centurión, mire esto. Todos los que se supone que conocían la palabra, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los que se supone debían dar testimonio y credibilidad, no creyeron, se opusieron, se ofendieron, se enojaron. Mire esto, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, vieron esto y miren nada más, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquello que aquellas personas en su costumbre religiosa, en su tradición religiosa, en su ámbito religioso no alcanzaron a ver. Pero estas personas que lograron mirar con el corazón y ver todo lo que estaba ocurriendo, dijeron, este hombre es diferente. Y lo que dicen es, realmente es quien dijo ser. La creación da testimonio de Jesucristo. El centurión, sus guardias, tuvieron temor. Y entonces dijeron una confesión tremenda. Verdaderamente, esto habla, hermanos, de una certeza, una convicción. Jesús es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y nuevamente el Señor, haciendo alusión a las mujeres fieles, a las mujeres que se mantienen y se sostienen,
siguiendo a Jesús. Así que si algo tenemos que aprender aquí, hermanos, es que tenemos un relato vibrante, increíble y poderoso de cómo aún en medio de este momento tan difícil, Jesús sigue teniendo control absoluto. Y gloria a Dios, hermanos, porque la tierra misma dio testimonio de quién era Él. Porque gente que no sabía de Él terminó por reconocerlo. Así que no endurezcamos nuestro corazón creyendo que ya sabemos de Biblia, creyendo que conocemos mucho una religión, una denominación, si no somos capaces de mirar las obras tan grandes que Jesús hace, las obras tan grandes que el Señor ha hecho y la muestra de amor y misericordia que tiene para nosotros. Y caigamos ante Él reconociendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y diciéndole gracias por caminar hasta el Calvario, por cargar esa cruz y por abrirnos el camino al Señor. Solo Jesús podía haberlo hecho. Y gloria a Dios, hermanos, que por haber hecho eso, hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, gracias te damos por habernos confortado el corazón. Señor, y entender lo importante que es mirar tu palabra de esa perspectiva que tú tienes. Y salir asombrados, maravillados como Pilato al escuchar la palabra del Señor. De verdad que nos amaste a tal punto, Señor Jesús. Gracias por haberlo hecho. Y gracias por demostrarnos, Señor, que aún en esa cruz tú tenías la tierra en tus manos. De la misma forma tienes control de las cosas hoy. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Ya quedó claro que nosotros no somos de fiar. Ningún sistema religioso lo es. Pero tú, Señor, demostraste con autoridad y poder tu palabra. Así que confiamos en ti, Señor Jesús, y solo en ti. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a buscarnos y a salvarnos. Te amamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro corazón te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, deseamos con todo el corazón que Dios le dé una semana llena de bendiciones y que cada día que Dios nos permita vivir, vivamos honrando el nombre del Señor Jesucristo. Vivamos haciendo su voluntad. Recuerden nuestras actividades, hermanos. Tenemos devocionales en esta semana, tenemos culto de oración, hay lectura de la escritura diaria, así que no se nos olvide, no pasemos por alto todas las actividades, reunión de jóvenes, escuela dominical, hermanos, para que podamos participar con gran gozo en nuestra actividad como hermanos, como amigos, lo veamos en la mañana, y sobre todo para honrar el nombre del Señor. Así que pues tenga usted una semana pues provechosa. No se le olvide que si alguien le ama con todo su corazón, ese es el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.